tu alto nivel de conocimiento en estas herramientas. Voy a leer la biografía del ingeniero que nos acompaña, Manuel Quiñones Cuenca. Es ingeniero en electrónica y telecomunicaciones por la Universidad Técnica Particular de Loja y magíster en electromecánica por la Universidad Nacional de Loja. Es especialista en sistemas digitales. Actualmente es docente investigador de la UTPL en las asignaturas de sistemas embebidos, procesamiento de señales, tecnologías inalámbricas de la comunicación. Tiene experiencia de 14 años en el Departamento de Ciencias de Computación y Electrónica en la sección de Electrónica y Telecomunicaciones. Ha participado en proyectos de investigación con financiación interna y externa como director, codirector y participante. Ha dictado varias conferencias locales, nacionales e internacionales. Sus líneas de investigación y de interés son redes de sensores inalámbricos, Internet de las cosas y radio definido por software, logrando varias publicaciones, artículos y libros y solicitudes de patentes internacionales y nacionales en estas líneas. Actualmente se desempeña como líder del laboratorio de prototipos de telecomunicaciones en la UTPL. Muchas gracias, Manolito. Es un honor para nosotros tenerte aquí. Tu gran experiencia en esta área de comunicaciones inalámbricas y sensores. Entonces, nos vas a estar acompañando en estos minutos, compartiéndonos algunas noticias importantes de tu área. Entonces, te doy el paso, Manolito. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias, estimado doctor Julio y Carlitos, un gran amigo, por esta invitación. Para mí es un placer poder compartir algunas experiencias que se han logrado a lo largo de estos años en el campo de las comunicaciones inalámbricas usando los SDRs. Entonces, a continuación voy a proceder a compartir pantalla, donde busco plasmar algunos de los resultados que se ha logrado y sobre todo también algunas experiencias en estas condiciones. Entonces vamos a ver que los SDRs, gracias a la flexibilidad que tienen, nos ha permitido de alguna forma aproximarnos a esa realidad como antes de la pandemia. Entonces, permítanme por favor, entonces voy a partir. ¿Pueden confirmar si se observa la presentación? Sí, efectivamente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces, como lo anunciaba, la temática está englobada dentro de lo que son aplicaciones de SDRs en comunicaciones inalámbricas para la educación. Entonces, siempre trato de que estas presentaciones sean un poco interactivas. Entonces, les invito, por favor, a través de sus teléfonos móviles inteligentes, poder acceder a través de este código QR a una plataforma donde vamos a tratar de que no sea únicamente una charla unidireccional, sino que sea, en este caso, una comunicación bidireccional. Entonces, les invito, por favor, a que con sus teléfonos estén atentos también a lo largo de la presentación. Se va a dar acceso a algunos recursos también que puedan ustedes tener con respecto a los SDRs. Entonces, les invito a participar. Vamos a ver si ya están ingresando. Vamos a ver. Muy bien. Bueno, entonces, es una pregunta que generalmente he estado haciendo en algunas charlas. En estas condiciones, ¿no? En una palabra, ¿cómo te sientes al estudiar en estas nuevas condiciones? Muchos han planteado que se ha trabajado en prácticas, pero a nivel de simulación, pero ha faltado ese tema de llegar a los ingenieros como a topar los fierros instrumentos de medición, especialmente acá los ingenieros en telecomunicaciones. Y es cierto, ¿no? Porque aquí alguien nos está planteando que es un reto, ¿no? Venir de esa realidad anterior, donde había una interacción social entre compañeros, entre profesores, y esos laboratorios, esas aulas eran vivas, ¿no? Donde había mucha interacción y se generaban muchas ideas y se concretaban proyectos. Entonces, es cierto. Entonces, voy avanzando. Les invito, por favor, a que vayan participando. Y bueno, ¿cuál es la agenda para esa presentación? Lo que he buscado es hacer una introducción, luego hablaremos un poco de SDRs en general, algunas aplicaciones, y quiero hacer un poco de énfasis en una asignatura que ya vengo dictando algunos años, en este caso es Tecnologías Inalámbricas de Comunicaciones, y compartir cómo la manejamos en estas condiciones, ¿no?
Entonces, a la final, ¿cuál es el objetivo de esta presentación? Compartir experiencias, sobre todo, con la aplicación de los SDRs. Entonces, arranquemos. Bueno, aquí aparece esta ecuación famosísima. En ese caso, define lo que es una modulación analógica por amplitud. Aquí tenemos un circuito que, que define esta ecuación y podemos realizar una modulación desde hardware, pero todo esto lo podemos definir mediante software. Partiendo de este esquema, quiero ir ampliando un poco más. Y esta imagen, yo cuando estaba por finalizar mis estudios de pregrado, nos planteamos un reto, en este caso, desarrollar un transmisor de FM con propósitos académicos, que se pueda setear la frecuencia, setear algunos parámetros de como ganancias desde un computador. Entonces, este proyecto nos tomó un poco de tiempo, aproximadamente un año, ir integrando algunos componentes en frecuencias bajas, en la parte de RF. Entonces, integrar toda esta parte nos llevó mucho tiempo, como les mencionaba, aproximadamente un año. Entonces, con los SDRs se puede reducir la implementación de este tipo de aplicaciones de sistemas de comunicaciones, en este caso analógicos, conociendo en un par de horas se puede desarrollar. Entonces, como todos conocemos, muchas tecnologías, podemos ver como Bluetooth, Zigbee, entre otras, requieren un hardware específico, ¿no? Podemos ir avanzando, podemos ver aquí algunas tecnologías de tipo LPWAN. Entonces, todas estas tecnologías, como les mencionaba, se requiere de un hardware, ¿no? Pero con los SDRs podemos simplificar mediante software y utilizar un hardware genérico para todo este tipo de tecnologías que estoy mencionando. Entonces, vamos a ir definiendo un poco el tema de SDRs. Entonces, ¿qué es un SDR? Un conjunto de estrategias y tecnologías combinadas crean dispositivos de comunicación, donde vamos a ver que existen, claro, obviamente, componentes tanto de hardware y de software, y lo que buscamos aquí con los SDR es que todas las funciones se realicen mediante software. Y entonces, toda la parte de procesamiento, lo que se hacía de modulaciones, codificadores, decodificadores, realizarlo en este procesamiento en banda base y utilizar un solo hardware genérico en este caso, como lo que estamos viendo ahí es un USRP N210, o puede ser de otro fabricante, ¿no? Entonces, al final, lo que buscamos con los SDRs es desarrollar sistemas de radiocomunicaciones con un equipamiento de hardware mínimo. Entonces, este señor Joseph Mitola, en el 1991, definió a los SDRs como radios reprogramables o reconfigurables, que sin modificar físicamente su hardware pueden realizar diferentes funciones, ¿sí? Entonces, esto es lo que entonces vendría a ser lo que es un SDR. Entonces, viendo la anatomía de un SDR, en general, esto puede variar dependiendo de la tecnología de SDRs, pero en general se va a encontrar los siguientes bloques. Vamos a encontrar una sección de RF, donde nos permite interconectarnos con ese mundo analógico de alta frecuencia, y tenemos una sección de frecuencia intermedia, que mediante conversores, desde el mundo analógico al digital a través de ADCs, y del mundo digital analógico, estamos hablando de DACs. Entonces, todos estos bloques a la final, tenemos un bloque final que es la sección de procesamiento de banda base. Es ahí donde mediante software, en computadores tradicionales, incluso podemos ir hasta nuestros teléfonos inteligentes, hacer que se haga todo ese procesamiento. Entonces, esto podemos resumir de forma general. Entonces, ¿cómo está constituido? Podemos tener configuraciones de SDR como este caso. Tenemos, en este caso, unidireccionales. A continuación, me voy a permitir compartir. Se está absorbiendo a través de la cámara. Bueno, entonces a lo que vamos a hacer es que con este SDR de bajo costo podemos tener un analizador de espectros. Vamos a ver cómo lo podemos implementar. Vamos a observar, no sé si por favor me van siguiendo a través de la cámara. Podemos ver. Muy bien. Entonces, en este caso, miren, tenemos un instrumento. En este caso, un analizador, claro, que no es como los profesionales que están certificados, pero con ese de bajo coste y con nuestro teléfono inteligente podemos tener ya en este caso, una aplicación de un analizador de espectro de bolsillo. Entonces, podemos tener esta configuración, miren.
utilizando estos CDRs que aproximadamente no exageran los $50 en el mercado local. Y podemos ir avanzando a sistemas, en este caso, transmisores, ya sea tipo analógicos o digitales, o también tener sistemas, en este caso, full duplex. Estamos hablando de transceptores. Entonces, es gracias a la flexibilidad de los SDRs, como se había mencionado. Entonces, a la final podemos resumir que existen tres componentes. En ese caso, el hardware. Estaremos hablando de, en ese caso, el SDR como tal, de un computador donde se va a hacer el procesamiento y, por supuesto, el tema del software, más los controladores para poder desarrollar este tipo de sistemas de comunicación. Entonces, en el hardware, ¿qué encontramos? ¿Qué opciones podemos encontrar? Aquí pongo una analogía entre este ratón y este elefante. Haciendo la analogía sería el SDR que les mostraba acá en la imagen. Podemos observar este de aquí. Y a lo mejor con este elefante podríamos pensar con este USRP B210. En este caso, puede verse algunas diferencias a simple vista, ¿no? En este caso, la cantidad de interfaces. En este caso, el de más bajo costo, solo observamos una interfaz DRF. Entonces, de ahí podemos partir de algunas características, ¿no? Entonces, regresando acá, por favor. Entonces, encontramos SDRs por número de interfaces, por el bajo costo, hasta SDRs que pueden llegar hasta más de $100,000. Claro, las capacidades que tienen y interfaces es mucho mayor. Entonces, esto de acá lo podemos ir resumiendo en esta diapositiva. Entonces, encontramos en este caso SDRs de bajo costo que generalmente son, en este caso solo son receptores, o este jack RF1, que en este caso son sistemas HAL duplex, es decir, que pueden transmitir o recibir en otro tiempo, ¿no? Pero fíjense, los números de interfaces igual, ¿no? En ese caso, la mayoría tenemos una interfaz RF y tenemos una interfaz UCB. Veamos unos de gama media, lo que les mostraba. En este caso son SDRs que pueden trabajar en modo full duplex y los costos en este caso estarían variando entre aproximadamente entre 500 hasta los $3,000, y tenemos SDRs de más alto costo que pueden llegar hasta los $100,000 y pueden ver el número de interfaces que tienen. Entonces podemos ir viendo algunas características desde abajo, ¿no? Abajo tenemos anchos de banda muy estrechos y que pueden llegar a anchos de banda que pueden llegar hasta los 100 megas por cada canal. El número de interfaces, lo que les mostraba. Entonces, dependiendo del número de interfaces, también va subiendo el costo. Y, obviamente, lo que les mencionaba, el precio, ¿no? Muy bien, entonces, en el tema de software, ¿qué encontramos? Realmente existe todo un ecosistema de software comercial, de software libre, de código abierto. Podemos ver algunas, aquí, algunos logos de algunas herramientas. En este caso, la más popular es GNU Radio. Ahora mismo ustedes pueden instalarlo en Linux, pueden instalarlo en Windows y en otros sistemas sin ningún problema, y es de código abierto. De desarrollo comercial tenemos MATLAB, LabVIEW. Entre aplicaciones para monitoreo, tenemos ahí un GQRX, entre otras, SDRChart. Y aplicaciones, como las que mostraba. Pueden ustedes acceder a Android, iOS, sin ningún problema. Tenemos también para aplicaciones para lo que son sistemas celulares, ya sea desde 2G, y hasta ahora mismo ya están trabajando, se encuentra disponible para quinta generación. Asimismo, comercial en este tema. Entonces, la herramienta que más hemos trabajado por acá en la UTPL ha sido el tema de utilizar el código abierto a través de GNU Radio. GNU Radio tiene una interfaz que se llama GNRC, GNU Radio Companion. Es similar a Simulink, también a National Instruments. Entonces, se puede implementar fácilmente. Y también se puede, como es de código abierto, podemos desarrollar nuestros propios bloques e ir más abajo y ir trabajando en C. Y en los bloques de procesamiento directamente trabajar en C, ¿no? Muy bien. También ustedes pueden encontrar, en este caso, imágenes, como la que estoy mostrando ahí. En esta imagen, por ejemplo, ustedes pueden hacerles pendrives booteables y rápidamente desplegar algunos sistemas de comunicación, ya sean analógicos y digitales. En este caso pueden llegar hasta implementar estaciones bases celulares con 2.5G, como a través de OpenBTS, y ATBTS también. Entonces, les invito a
a que sigan ese link o a través del nombre de esta herramienta, que pueden fácilmente, si cuentan con un SDR, un RTL o como el caso del USRP B210, pueden desplegar rápidamente sistemas de comunicaciones, ¿no? Bueno, entonces ahora quiero ir un poquito de aplicaciones. Vamos a ir empezando un poquito de lo más básico, en este caso en tecnologías inalámbricas de comunicaciones. Empezamos con una práctica de medición de anchura de banda de sistemas analógicos y digitales. Entonces, y para esto utilizamos, en este caso, un inversor de espectros profesional. Y también empezamos aquí realizando una práctica de que se empiecen ya a experimentar, a aproximar con el uso de estas tecnologías de CSDRs. Entonces aquí voy a presentar algunos resultados. Ahí pueden a través del código QR acceder a algunos videos. En este caso, fíjense, a través de GNU Radio, dos bloques principales que están en el centro. A través del, en este caso, el USRP Source nos permite, este bloque nos conecta con el hardware, y este bloque que está a la derecha, el WXGUFFT, entonces con ese se realiza todo el procesamiento y al final nos muestra el espectro de las señales. En este caso son todas las estaciones de radio de FM comercial en Loja, utilizando los SDRs. Este es un caso de un canal de una estación de radio. Aquí tenemos el espectro de un canal de televisión. Podemos ver ahí las tres portadoras, en este caso de video, color y audio. Entonces aquí empezamos con el tema de emisiones de anchuras de banda en sistemas de tanto de segunda, tercera y cuarta generación. Aquí podemos ver uno de cuarta generación, en la banda AWS, y se puede ir a aplicaciones un poco más avanzadas. En este caso, en el tema de trabajar con tecnologías en WPAN, partiendo de simuladores, ir a lo que generalmente algunas tecnologías que ya encontramos para poder desplegar distintas aplicaciones en el tema de redes sensores, en el tema de Internet de las cosas, se pueden trabajar con los SDRs. En este caso, veamos ese escenario. Tenemos dos computadores y este es SDR genérico, ¿no? Entonces, utilizamos GNU Radio y podemos probar, en este caso, este protocolo de utilizando, en este caso, la tecnología Zigbee, se puede desplegar y podemos ver acá, en este caso, cómo podemos interactuar en este caso, con módulos de Zigbee en formato XBee, interactuar con SDRs. Entonces, muestro acá, por ejemplo, trabajar desde Proteus, hacer un nodo con distintos sensores y poder interactuar. En este caso, el SDR viene a ser un coordinador dentro de esta red Zigbee. Podemos ir desplegando a hardware ya, en este caso ya implementado con módulo XD, interactuar. Podemos ver aquí algunas imágenes de los resultados. En este caso, algunas imágenes cuando se trabajaba en laboratorio de telecomunicaciones. Y también miren el tema de comunicaciones satelitales. Asimismo, tenemos un computador, un SDR. En este caso, lo que va a variar es el sistema radiante. Claro, esto va a depender a la distancia, bueno, con los tipos de satélites a la órbita que se encuentren, ¿no? Entonces, vamos a ir variando los sistemas radiantes, pero a la final se conserva la misma plataforma de hardware. En este caso, hacemos una práctica, en este caso modelando, haciendo el modelamiento del sistema de comunicación, luego para ir a la práctica, y en este caso, a la final, lo que se consigue es establecer comunicación y obtener algunas imágenes satelitales. Hay un sistema de seguimiento a través de rotores, y también podemos entrar a comunicaciones móviles celulares. Les mencionaba que se puede trabajar, ahora mismo hay código abierto para ir desde segunda generación hasta quinta generación. Con quinta generación es el tema de procesamiento, un poco de la limitación ahí. Y miren, utilizando un SDR y un computador, podemos desplegar, en este caso a nivel de laboratorio, estas tecnologías, ¿no?, celulares. Podemos ver en este caso, con respecto a OpenBTS, lo que les indicaba al inicio, el concepto, ¿no?, que todas las funciones se vayan al tema de software, ¿no? En este caso tratando de que haya mínima intervención de hardware. Entonces, miren, el mismo SDR, en este caso es un SRP EN210, y con el software instalado en el computador, se puede desplegar una estación base celular de 2.5G. Aquí podemos ver. Esto lo desarrollamos en el 2014. La primera
fue bastante novedoso, ¿no? Tener, en ese caso, con un computador, un hardware, tener su propia operadora móvil celular a nivel de laboratorio, ¿no? Muy bien, aquí algunas imágenes de los resultados, voy avanzando un poco más y, bueno, algunos trabajos de estudiantes. Y aquí algunos de los resultados ya con cuarta generación y asimismo con open source a nivel de laboratorio. Bueno, nosotros a nivel de aplicaciones hemos ido un poco más a raíz del terremoto de hace un par de años que sufrimos acá en Ecuador, en Manabí. Nos planteamos el reto de por qué no utilizar, en este caso, SDRs para desplegar sistemas de comunicación en situaciones de desastre, emergencia, ¿no? Entonces, hay muchos estudios que definen de que siempre una persona está al lado de un teléfono celular y este teléfono celular nos puede salvar las vidas, ¿no? En el caso de este último terremoto, hubo un caso de una persona, bueno, que se tardó aproximadamente 2 días en levantar todas las operadoras móviles celulares. Entonces, él trataba de, en este caso, conservar la batería hasta que se dio cuenta que ya se levantaron nuevamente el servicio en ese caso de telefonía celular, y se pudo establecer la comunicación con un familiar y pudieron rastrearlo, ¿no? Y gracias, en ese caso, a la telefonía móvil celular se lo pudo rastrear. Entonces, ¿por qué no pensar en un sistema que, en ese caso, ya estando en el sitio, que menos de 1 hora se pueda desplegar, que sea autónomo energéticamente, que sea fácil de usar por las personas que están asistiendo en esos escenarios? Entonces, pensamos, bueno, lo desarrollamos en este caso, este es aquí es el primer prototipo con un interfaz gráfico que permita montar desplegar una red celular o también hacer un sistema de FM comercial. Y lo hicimos pruebas en drones, como lo están viendo ahí. Entonces, en ese caso, hicimos pruebas de cobertura, el tema también de la duración de la batería del dron, entre otras pruebas realizadas. Y a la final, miren, estamos ya en este prototipo final. Eh, Como ustedes observan en la parte derecha, se encuentra ya un sistema con un computador bastante robusto, utilizando un SDR. Claro, ahí faltará mejorar, en este caso, los sistemas de amplificación y sistemas radiantes para dar mayor cobertura. ¿Por qué no pensar en una red, en este caso de BTS, utilizando esta tecnología a través de los SDRs? Y hay algunas láminas, como pueden observar, a través de software, poder desplegar rápidamente a través de un interfaz gráfico, una operadora móvil celular o un sistema de broadcast a través de FM. Bueno, entonces a continuación les voy a mostrar un video. Voy a tratar de ir avanzando un poquito más para que vean. En este caso, se está probando el sistema de FM. A lo que no están escuchando, voy a pasar al tema de FM. Ahí se está haciendo la difusión de un mensaje y ahora la red GSM. Entonces voy a avanzar un poquito más por la premura del tiempo. Entonces, como puede observarse a través del video, se establece la llamada. Vamos a ver que a través de los teléfonos ya se... Bueno, ahí podemos observar que ya se estableció la llamada. Entonces, estas son algunas de las aplicaciones que hemos venido trabajando acá en el laboratorio. Entonces, a la final, de todas estas aplicaciones de herramientas que se puede trabajar con los SDRs, hemos estado trabajando en este tipo de gráficas que a ustedes les permite, bueno, les invito a acceder, la pueden descargar, está en la web y para que puedan ustedes analizar. Estamos trabajando en otra versión para poder ir colocando todos los links de cada una de las herramientas para que se simplifique este tema de búsqueda de herramientas y aplicaciones en el tema de SDRs. Muy bien. Acá con un equipo de Yacot, con 2 personas, en este caso con Daría y Gabriela, hemos generado este emprendimiento que está enfocado a sistemas emergentes de comunicaciones y uno de ellos es con los SDRs. Entonces les invito a seguir. Aquí están algunos libros donde simplificamos algunas de las experiencias que les he comentado. Pueden ustedes escanear y acceder a estos recursos. Tenemos también un canal en YouTube donde tenemos 3 canales básicamente, donde se habla de proyectos, el tema de procesamiento digital de señales en ese caso con GNU Radio,
entre otros, ¿no? Muy bien, entonces ahora quisiera ir a la parte final. En ese caso, hablar de cómo lo llevamos a la asignatura de tecnologías inalámbricas y de comunicaciones durante la pandemia. Entonces, en esta asignatura vemos algunas tecnologías partiendo desde las más pequeñitas, en base a la cobertura, desde WPAN, vemos ahí el tema de Zigbee, Digimesh, Bluetooth, vemos a lo que es WLAN, Wi-Fi, Li-Fi, vemos el tema de Internet de las Cosas, integramos a través de aplicaciones y proyectos, en este caso, integrar tecnologías como las de LP WAN a través de LoRa, Sigfox, y tecnologías W1, donde, bueno, aquí se estudia lo que es desde segunda hasta quinta generación y ahora mismo que ya se empieza a hablar de sexta generación. Entonces, para llevar esta asignatura siempre de forma tradicional se ha trabajado con charlas, con expertos invitados, se desarrolla prácticas y un proyecto que integre todos sus conocimientos, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cómo se trabajaba antes? Les mostraba algunas imágenes, ¿no? Esos laboratorios, esos espacios que en todas las universidades eran lugares vivos, ¿no? Donde se hacía una interacción entre sus propios compañeros, entre profesores, y se desarrollaban muchos proyectos, muchas ideas y se iban concretando, ¿no? Entonces, el tema de proyectos, por ejemplo, nos gustaba, bueno, nos gusta mismo socializar, no quedar únicamente todos esos proyectos en aulas, sino que vayan y se difunda a través de la comunidad. Muchos de los proyectos incluso se han hecho transferencia desde de la academia a través de proyectos de asignatura. Entonces, y ahora con el tema del COVID, entonces, ahí fue un reto, ¿no? Entonces, con toda esta experiencia de proyectos que se venían trabajando a través de asignatura por trabajos de titulación, la gran parte, como apreciaron, entonces ahí, con todas las herramientas que se venían trabajando, en ese caso, herramientas para dictar clases, herramientas para desarrollo, en ese caso para trabajar máquinas virtuales, para acceso de escritorio remoto. Entonces, con todo esto y lo que teníamos en laboratorio, ¿no? Instrumentos, deberes, y ahora, ¿cómo llegamos a esta nueva realidad? Entonces, ahí, junto a un equipo de estudiantes, nos planteamos este reto, cómo llevar para que esas competencias que buscábamos en las asignaturas, que puedan interactuar con equipos, experimentar, en ese caso, a través de tecnologías como los SDRs, manejar tecnologías inalámbricas. Entonces, nos llevó a trabajar e integrar todas estas herramientas. Podemos ver ahí algunas láminas, en este caso, cómo podemos acceder con nuestros estudiantes a dar demostraciones usando analizadores de espectros profesionales, en ese caso. Y de ese caso nos tocó desde el laboratorio, ¿sí? Entonces estábamos detrás dando todo el tema de soporte para desplegar este escenario que servía como laboratorio remoto, en este caso, que nos servía de escenario para montar todo lo que son prácticas y el tema de proyectos. Entonces, a la final, lo que logramos es desarrollar 10 proyectos, 5 charlas y 6 prácticas. Y gracias a la flexibilidad que tienen los SDRs, pueden ustedes observar ahí algunas, bueno, la imagen, en un diagrama que de alguna forma trata de resumir cómo se montó este escenario de laboratorio remoto, donde nuestros estudiantes podían acceder a cada uno de sus computadores y mediante Zoom, en este caso, trabajar de forma colaborativa y poder acceder a estos equipos y desplegar sistemas de los más básicos, ¿no? En este caso, un analizador de espectros hasta desplegar una estación base celular en 2.5G. Entonces, en este caso, por ejemplo, en la operadora móvil celular, partían de la misma programación de los chips, ¿ya? Entonces ahí van conociendo todos los parámetros hasta, en este caso, acceder a los teléfonos para poder verificar si realmente se estableció una llamada, ¿no? Y se levantó todo este sistema de comunicaciones. Y también acceder, en ese caso, a analizador de espectros para hacer mediciones especialmente de anchura de banda. Muy bien. Entonces, estas son algunas imágenes de laboratorio que implementamos. Bueno, hay otra imagen. Bueno, en este caso tenemos un video ahí, un paneo de cómo se manejaba y cómo se implementó todo este laboratorio en este caso, de tecnologías inalámbricas basados en SDRs.
bueno, ahí pueden observar, en este caso, este equipo vienen con un servidor web y en este caso de forma remota están accediendo a los equipos e implementando. En este caso estaban trabajando en una operadora móvil celular basado en un software que es también libre, se llama YATBTS. Muy bien, voy avanzando un poquito más. Entonces, a la final, les mencionaba que se desarrollaron algunas charlas. En este caso, generalmente me gusta articular algunos trabajos de titulación que ya tienen algún expertise y se hace esa retroalimentación con estudiantes, en este caso de noveno ciclo. Prácticas, podemos observar ahí lo que les mencionaba, el despliegue de una estación base celular en 2.5G, algunas pruebas que ustedes pueden observar. En la parte izquierda se puede observar algunas herramientas que nos permiten, en este caso, programar los chips un teléfono, y en la parte inferior algunos resultados donde se puede observar que acceden de forma remota a los teléfonos y también a los equipos como analizador de espectros. Aquí tenemos un escenario donde se hacía prácticas de wireless sensor e Internet de las cosas y el tema de satélites. En este caso, claro, como trabajamos con satélites de órbita baja, el tema de los pases variaba mucho y generalmente en las noches se lograba establecer la comunicación y obtener imágenes, ¿no? Entonces, estos son algunos de los resultados que se vieron. Muy bien, entonces, en proyectos, algunos proyectos se enfocaron desde el mundo de las telecomunicaciones con algunas ideas. General, por ejemplo, acá en la provincia y especialmente acá en el cantón hay algunas parroquias que no tienen acceso a Internet, pero ahora observamos a nivel nacional y a nivel global cómo ha crecido exponencialmente el tema de servicios de telecomunicaciones. Ahora parroquias rurales se encuentran ya desplegándose fibra óptica. Esto puedo mencionar que eso está sucediendo acá en Loja, ¿no? Muy bien, entonces se plantearon algunos proyectos en ese sentido para poder dar acceso a Internet. Ahora mismo la UTPL está trabajando con toda la misma infraestructura, dando servicio a algunas escuelas, ¿no? Entonces son algunos de los proyectos, en este caso, y lo que estamos observando acá, proyectos utilizando este laboratorio remoto de base que están detrás, los SDRs. Muy bien, entonces acá siempre, bueno, todas las universidades se hace un tema de una evaluación, ¿no? Por parte de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, en este caso, la heteroevaluación. Aquí extraje algunos componentes relacionados al tema de innovación, el tema de prácticas, y en este caso nos colocaban dentro de los primeros cuartiles, ¿no? Entonces, algunos de los mensajes de nuestros estudiantes a la final, que les gustó el tema de cómo se llevaron las prácticas, ¿no? Dadas las condiciones, ¿no? Que ahora mismo lo estamos viviendo. Y esto a la final, lo que mencionaban nuestros estudiantes, lo que más resaltan es el tema de relacionar la teoría y la práctica y otras características. Bueno, aquí hago énfasis más el tema de trabajar con la teoría y la práctica, ¿no? Entonces, a la final, bueno, esto de aquí fue aproximadamente unos 8 o 6 meses antes de que suceda la pandemia. Esa es una postal, ahí están mis dos hijos. Y a lo que voy es el hecho de que como universidades, como profesores, debemos crear, ¿no? Esas condiciones, ese escenario donde la educación sea una experiencia, ¿no? Como decía Einstein, ¿no? La educación es lo que queda después de olvidar que se ha aprendido en la escuela, ¿no? Entonces, debemos crear esas condiciones, esas experiencias para que trasciendan, ¿no? Entonces, esto es lo que hemos buscado con el trabajo de los SDRs y el despliegue de este laboratorio. Muy bien, ¿hay algunas referencias? Ahora sí, estoy presto a poder despejar sus inquietudes. Sí, gracias, Manuelito. Bastante impresionante los avances que ustedes tienen en laboratorios en radio definido por software. Yo tenía dos preguntas. La primera es, ustedes realizaron ahí una implementación a través de SDR para
parece que es para construir una radiobase, hasta donde entendí. ¿Y esa trabajaba hasta qué generación? ¿2.5 o entendí mal lo que hicieron ahí en esa Sí, parte? sí. Bueno, sí, bueno, claro, esa radiobase, ese prototipo, claro, trabaja hasta 2.5, ¿no? Hay una limitación, es el tema por el procesamiento de banda base del computador, ¿no? Donde mencionaba que todo lo que se busca aquí con los CCDs haya una mínima intervención de hardware, sino que más bien se hace en software. Entonces, ahí tenemos una limitación con el computador que estamos usando, ¿ya? O sea, podemos cambiar de computador que tenga mejores prestaciones y se puede desplegar incluso sistemas hasta de cuarta generación. Y, Ya. y eso lo hemos hecho, pues, claro. Hemos implementado en este caso sistemas de cuarta generación, pero en este caso utilizábamos computadores que soportan todo este procesamiento, ¿no? Ya, y digamos una distancia máxima que pueda alcanzar este equipo, ¿cuánto sería ahí una cobertura? A ver, en este caso hicimos pruebas, en este caso ubicando a nivel de laboratorio, claro, con una antena unidireccional aproximadamente hasta de 80 metros, ¿no? Y eso va variando dependiendo, en ese caso eh, con línea de vista directa, ¿no? Algo similar también sucedió con las pruebas del dron. Entonces, ahí lo que nos falta es el tema de utilizar amplificadores, a lo mejor para utilizar sistemas radiantes sectoriales para mejorar el tema de cobertura, ¿no? Ya. En cuanto al Ujú. software, nos preguntan aquí, ¿ustedes han utilizado LabVIEW tal vez o es preferible tal vez utilizar open source? Porque LabVIEW tiene esas características de que, o sea, es muy bueno, pero a veces hay que pagar licencias. Pero no sé si ustedes Sí, sí. recomiendan utilizar, por ejemplo, LabVIEW en ese aspecto. Bueno, algunos colegas han trabajado a nivel de capa física con LTE y utilizando Labio. Eh, bueno, yo soy de la tendencia a utilizar en este caso código libre, ¿no? Por detrás hay toda una comunidad, incluso que ustedes, y el soporte sobre todo, en este caso con GNU Radio, si no me equivoco, hay más o menos varias actualizaciones al año y hay toda una comunidad que respalda este tema de GNU Radio y asimismo con proyectos open source, por ejemplo OpenBTS, ustedes lo pueden encontrar y experimentar, ¿no? Hay otros también, bueno, en ese caso hay algunos que son de libre uso, pues no son de código abierto, pero pueden experimentar. Pero como les menciono, incluso hay hasta el tema de televisión digital. Hay, hay un profesor que está en Uruguay, desarrolló, por ejemplo, todo el estándar brasileño japonés, el que tenemos acá en Ecuador, y nosotros también lo logramos desplegar y hacer algunas modificaciones para el tema del laboratorio, para que sea un poco más interactivo y poder desarrollar. Entonces, más bien, ahí sería más bien ir definiendo el, bueno, en este caso, el profesor o la institución definir por qué herramientas se van. Claro, Labio existe también un soporte y el tema de licencias es un problema, ¿no? El costo que tiene por cada paquete, ¿no? Asimismo, MATLAB, hay todo un respaldo. Si ustedes tienen el tema de MATLAB, por ejemplo, adquirido, pueden ustedes el tema de los bloques para trabajar con GNU Radio. Claro, ¿no? Están libres, ¿no? Pero claro, siempre y cuando se tenga la licencia principal de MATLAB. Entonces, bueno, como les menciono, a la final, ese caso definirían, por ejemplo, en mi caso me tiendo más por el tema de open source. Ya. Y digamos, en cuanto um, a la capacitación que ustedes consiguen, porque digamos, o sea, pasar de una tecnología a otra se requiere, ustedes hacen una autocapacitación o tienen una empresa a la que la compran los equipos y ellos acceden a cursos o cómo es realmente más o menos el ambiente que hacen ustedes para capacitarse continuamente. Bueno, en el caso de los laboratorios de SDRs que acá en la UTPL tenemos, bueno, fue un proceso de investigación previa. En ese caso, por ejemplo,
En ese caso, por ejemplo, antes la empresa que adquirimos CCDR se llama Ethos Research, pero ya fue adquirida por National Instruments. Entonces ahí, por ejemplo, fuimos definiendo, en ese caso, el UCRP N210. Ahora tiene otra dominación, pero sigue siendo el mismo. Entonces ahí, por ejemplo, base de investigación, se pudo ir definiendo qué componentes, porque al final estos SDRs tienen una placa principal y se va integrando con tarjetas secundarias. En ese caso definimos para ir trabajando en la banda que está en la mayor cantidad de tecnologías, de 50 hasta 2.2, de 50 megas hasta 2.2 gigas. Entonces, eso determinamos y algunos componentes adicionales cuando llegaron acá, llegaron en ese caso por separado todas estas partes y con esta investigación previa luego se procedió ya a ensamblarlos a nivel de, bueno, acá en las mismas situaciones de laboratorio. Fue una experiencia bastante enriquecedora. Contigo mismo alguna vez, creo que fue en 2012, ¿no? Tú hacías una recomendación que en la UNICAM se estaba trabajando con los SDRs, ¿no? Y mencionaste esa plataforma y de ahí fue realmente eh, eh, ese bichito que se puede mencionar para entrar en este mundo que era bastante interesante. Yo lo veía como algo sumamente interesante en esos tiempos, ¿no? Ver de que desde el software se puede desplegar cualquier sistema de comunicación, ya sea analógico o digital. Bueno, después, ¿cómo fuimos evolucionando? Luego el trabajo a través en ese caso, a través de una red, en ese caso se llamaba la red TEL, donde estaban vinculadas algunas universidades y profesores, especialmente en ese tiempo estaba la ESPE, la EPN, y también la UBLA, tuvo un par de profesores donde trabajamos en capacitaciones a través de proyectos con sede a través de los CECIRAS, traer expertos de afuera y trajimos justamente 2 personas, ¿no? Entonces, con ese tema de capacitación, nos fortalecimos y reducimos ese tiempo de aprendizaje y todo lo que se viene mostrando aquí ha sido el trabajo con trabajos especialmente de tesis. Ya, que muchas gracias, Manuelito. No sé, tal vez alguna otra pregunta de parte del público. No. Bueno, Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Renato, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles y gracias por la invitación. Me pareció muy interesante esta charla, entonces estoy aquí. Mi consulta es, ya que está hablando de open source, ingeniero, ¿qué programa utiliza ustedes para conectar todas las pantallas de todos los simuladores y puedan presentarlos a través no sé, de las plataformas de interacción como Teams, Zoom? Me imagino, no sé, se me viene a la mente un OBS, algo así, como generalmente se utiliza, algo así, ¿ese es su software? O quisiera saber qué software utiliza. Ya, bueno, muchas gracias. A ver, voy a revisar unas láminas acá atrás. A ver. Bueno, en este caso, para el trabajo y colaboración se utiliza SOSIN y de ahí se utiliza VMware. Entonces, en este caso trabajábamos y ya es tener todo instalado previamente. Entonces, Okay. en la máquina virtual. Entonces, en la máquina virtual, por ejemplo, tienes una máquina virtual para el tema de despliegue de la estación base celular. Entonces, ya estaba lista esta imagen y se la clonaba, ¿no? Para evitar que haga algunos cambios. Entonces, nuevamente entraba otro grupo y se la volvía otra vez a trabajar. Entonces, VMware y a través de Anidex para acceso remoto en este caso. O sea, ese es el tema del acceso remoto. Y luego, para hacer el streaming como tal, ¿qué programa utilizan? ¿O no necesitan? ¿O directamente están compartiendo las pantallas en grupo? Sí, claro. En grupo exactamente. En este caso, la plataforma que utilizamos acá en la UTPL es Zoom. De ahí estamos trabajando en el siguiente proyecto para que este laboratorio esté, en este caso, 24 horas, 7 días y todo el año, utilizando justamente una plataforma que se integre a los sistemas académicos, en este caso, que nos permite llevar los cursos, ¿no? La UTPL tiene, en este caso, con laboratorios de física para la modalidad abierta, tiene toda esta parte, ¿no? Entonces, esa sería
y lo estamos ya trabajando, ¿no? Entonces, que a través en este caso a través de un software, a través de una plataforma web, se pueda hacer esa gestión, se puede hacer agendamientos y esté disponible este laboratorio, ¿no? Cuando se lo requiere. Espero haber aclarado esa inquietud. Muchas gracias, Manuelito. Gracias, Renato, por esa importante pregunta. Justamente eso nos salta otra duda que si ustedes están ya intentando aplicar este tipo de sistemas, tal vez porque posiblemente la pandemia contrae tipo que la educación sea también en cierta forma online, ¿no? Entonces aprovechar de cierta forma los problemas que contrajo, pero de eso dar ciertas soluciones. Entonces no sé si ustedes han pensado en qué soluciones se podría dar con esta SDR para educación en línea, por ejemplo. ¿O van a continuar con esos laboratorios así en línea? No sé si han pensado en un proyecto de ese tipo. Sí, bueno, realmente con la pandemia nos hizo repensar, ¿no? Ahora mismo veo esa tendencia, ¿no? De que el aula, bueno, nuestros estudiantes que tienen que llegar a las instalaciones de forma física, se está evolucionando, ¿no? A que haya ese tema de flexibilidad. Entonces, este tema de laboratorios, a la final creo que se debe acondicionar, ¿no? A que dé soporte a lo que buscamos como profesores y estudiantes, la mayor parte es ese tema de experiencia manejando directamente todas estas herramientas, ¿no? Pero hay momentos, ¿no? Como en este caso a través de la pandemia, nos tocó desplegar estos laboratorios para que se aproximen a esa realidad. Por ejemplo, aquí se me viene a la memoria un caso de un estudiante que estaba desde Galápagos trabajando en equipo y accediendo a estos laboratorios. Entonces, a lo que voy es de que se puede ya con todas estas tecnologías y la flexibilidad que tienen los SDRs, ¿no? Para desplegar cualquier sistema de comunicación analógico digital, poder desarrollar estos laboratorios que permiten acceder incluso de forma remota, como pueden darse cuenta, ¿no? Algo que empezamos antes de lanzarnos a crear estos laboratorios para acceder de forma remota. Hicimos algunas investigaciones previas de algunas universidades, especialmente en Estados Unidos, tenían este tema de laboratorios, ¿no? De acceso remoto. Entonces, revisamos en algunos artículos que habían generado, pero ya eran de algunos años. Creo que al final nos obligó a todos a repensar y cómo podemos, en este caso, aproximar esas experiencias que se tenía antes que pase la pandemia. Eso, Carlitos. Sí, muchas gracias, Manuelito. Tal vez alguna otra pregunta, estimados compañeros. Buenas noches. Sí, ok. Jairo, buenas noches, gracias. Muchas gracias por esta charla, ha sido bastante interesante. Una pregunta, no sé si entendí muy bien porque estaba en un ambiente un poco ruidoso, pero se mencionó que a través de esta tecnología se puede armar radiobases, y siendo así, se ha probado tal vez armar como una radio base para radios de 2 vías. Como radio base celular me menciona, ¿no? No, para radios de dos vías. Ya, sistemas troncalizados. Sí. Ya. Bueno, en este caso nosotros hemos trabajado a nivel de laboratorio, pero el tema de los SDRs, hay una empresa que se llama, bueno, en Inglaterra se llama Live SDR. Es bastante interesante. Ellos están trabajando con empresas, en este caso las operadoras de Inglaterra, y se están haciendo algunas pruebas. Ustedes pueden encontrar la SDR más el tema de pruebas con 5G. Y de 4G lo tienen, ¿no? Entonces, se ha hecho esta convivencia con sistemas reales, ¿no? Ahora mismo ese tipo de tecnología especialmente lo usan en tecnologías militares. Entonces, se podría pensar
ahora mismo la tendencia a los nuevos sistemas de comunicaciones es de que se haga una actualización mediante software. Entonces, podemos pensar en los SDRs como tecnologías habilitantes en un futuro para desplegar estos sistemas de comunicaciones, que a la final, por ejemplo, una actualización sería más bajo costo, el hecho de ir a cambiar todo el tema de hardware y hacerlo desde software, ¿no? Entonces, aquí hay algunos niveles de SDRs. El SDR que estoy mencionando es de nivel 3. Hay unos hablan de SDRs de nivel 1, donde prácticamente incluso hasta los sistemas radiantes no haya limitación. Pero claro, ahora mismo con los SDRs que estoy mencionando tenemos una limitación del sistema radiante. Nos tocaría cambiar para cada banda para que trabaje de forma óptima. Pero en esos SDRs de nivel 1 se habla incluso que hasta las antenas sean reprogramables. Incluso hay algunos ejemplos que ustedes pueden encontrar. Entonces, no sé, creo que me amplié un poco, pero traté de ir contestando, estimado Jairo. Ok, muchas gracias. Ok, entonces, muchas gracias, Manuelito. Creo que, sobre todo, que este tipo de charlas son interesantes porque le abren la mente a uno para más o menos focalizarse hacia dónde podría ampliar alguna investigación, algunas implementaciones. Entonces, siempre son interesantes, o sea, ver ya funcionando alguna cosa y ver que uno también, o sea, sin tanto presupuesto, se podría tratar de más o menos alcanzar esos niveles, ¿no? Entonces, siempre es interesante este tipo de experiencias. Entonces, te agradecemos infinitamente por tu participación. Y esperamos tal vez en el futuro nos puedas acompañar nuevamente mostrándonos tus experiencias. Entonces, te agradecemos mucho, Manuelito. No sé, Julito, tal vez algunas últimas palabras. Muchas gracias, Carlitos. Bueno, lo propio. Muchas gracias, ingeniero Quiñones. Realmente muy interesante la actividad, la gestión que están realizando ustedes dentro de lo que es de investigación y el uso, obviamente, de estos dispositivos de SDRs, que de alguna u otra manera, pues, permiten que a través de programación podamos realizar algunas actividades de conexión, de comunicación, ¿no? Y, ¿por qué no? Pues generar gestión y facilidad que la ciudadanía así lo requiere en función de todas estas nuevas tecnologías que se van generando. Bueno, de parte de la Universidad de las Américas, queremos agradecerle por su presencia a todo el público, a todos los ingenieros que se han acompañado, se han unido a esta reunión, a esta sesión, a este webinar, y pues para una próxima oportunidad, pues invitarlo cordialmente, ingeniero, para que nos visite y pues podamos ver y escuchar sus experiencias también en esta formación profesional. Bueno, finalmente, muchas gracias por la invitación. De mi parte, quedo abierto a sus inquietudes y me pueden escribir a través de correo electrónico, mfquinones, bueno, a través de Carlitos. Estoy ahí listo, presto a poder colaborar. Muchas gracias. A ti, Manuelito, muchas gracias. Sí, le haremos llegar a un certificado de su ponencia, ingeniero. Cordialmente, Carlitos, pues por favor, tú creo que ya lo tienes, para que por favor le hagas llegar de la mejor manera al ingeniero Quiñones. Sí, Muchas Julito, gracias. yo te haré llegar, Manuelito, hoy día mismo yo te lo envío. Muchas gracias. No hay problema. Un gusto. Muchas gracias con todos, muy buena noche y pues...